Esperamos a los últimos que se unen. Bueno, comenzamos. Siempre con un tema musical, como realizamos en nuestra comisión. Y bueno, les voy a adelantar algo de lo que ocurre, lo que vamos a hacer en una clase especial, ¿no? La comisión número 6 del profesor Elizondo, que ya lo venimos haciendo en estos cuatrimestres de pandemia. Bueno, hoy tenemos un tema que es referido, como ustedes saben, por ahí, si alguno simpatiza la filosofía, la economía, hoy es el día del natalicio de Karl Marx, 5 de mayo de 1800, 1700, el pico, 1800, no recuerdo la fecha exacta, pero bueno, sí la fecha en que para nosotros es importante, que sería la primera reunión de los trabajadores, la llamada Internacional Socialista en Ginebra, 1866, que sería la primera organización de los trabajadores mundial. Bueno, no tenemos obviamente gran calidad en cuanto a letras, letra bastante bien dentro de todo. Esto pertenece, digamos, al pop. Es un grupo mexicano, si no me equivoco. Es el grupo Maná. Tiene en uno de sus discos un homenaje a la revolución mexicana, que tanto hemos nosotros hecho hincapié. 1917, su constitución nacional, la primera, con contenido de derechos de tercera generación, como se conocen, de segunda, perdón, generación, los sociales, económicos, culturales. Bueno, así que vamos a escuchar este tema, Justicia, Tierra y Libertad, que fue uno de los temas más importantes de este disco, Revolución de Amor, de el grupo Maná. Ahí estamos. Esperen un cachito, vamos a hacer la presentación. Si bien no tenemos video, pero tenemos algunas placas que son interesantes compartir. Así que bueno, ahí tendrían que tener en pantalla. Vamos a ver si está mostrando la pantalla, supuestamente. Avísenme si ven, porque hay una serie de imágenes. Sí, profe. Bien, claro.
Bueno, muy bien, que suena esa guitarra eléctrica, es un rock prácticamente, ¿no? Mezclado con otros géneros, obviamente, de pueblos originarios. Bueno, luego del tema este de apertura de nuestra clase de hoy, bueno, justamente, ¿qué tema, no? Justicia. La Corte se ha pronunciado sobre un tema abstracto, ustedes habrán visto o habrán leído algo de lo que se pronunció sobre la ciudad de Buenos Aires, que no es una provincia, bueno, un montón de detalles. Esta Corte realmente, la palabra injusticia es la que más corresponde. Le queda grande la palabra justicia. Bueno, ¿qué va a hacer? Son las cuestiones de nuestro país, consecuente con toda la historia de la Corte. Analizamos cuando fue el golpe del 30, cuando se crearon los juzgados en el 45 laborales. No le podemos pedir otra cosa, que, digamos, ser consecuente con un grupo de poder político, obviamente. Bueno, les decía, nosotros vamos a completar esto que estamos desarrollando todas las clases, bueno, el tema musical, el tema cultural, el tema político, el tema colectivo. Cuando veamos las unidades de 11, 12, de derechos colectivos, convenios colectivos, todo eso, tenemos una clase especial con todo lo que alcanzamos nosotros todavía, no alcanzamos a ver, mejor dicho, que sería el desarrollo de la evolución histórica del derecho o del trabajo, del derecho al trabajo y del trabajo en nuestro país. Así, coloquen ahí la asistencia como lo estamos haciendo todas las semanas. Que yo después las grabo en el pendrive y bueno, anoto el registro de quienes están. Vamos a hacer una clase especial que va a ser día posiblemente jueves o martes, uno de esos dos días, que yo tengo otros trabajos por la noche, entonces puedo realizar junto con Jorge Elizondo, tenemos que combinar el día, pero bueno, el año pasado fue un jueves, la propuesta será martes y jueves, el día de ustedes, que es la comisión original mía, que convocamos a la otra, puedan asistir más cantidad de gente. En tipo 20 horas, 19 quizás, un poco más temprano, ahora que viene frío. Así que, bueno, vamos a pasar varios cortos, película no da para el tiempo, pero pedazos de películas también, todo con el derecho en la Argentina, el transcurso de la evolución del trabajo, la legislación, la historia social de nuestro país. Veremos lo que es la Semana Trágica en la ciudad de Buenos Aires, veremos nuestra provincia, las grandes huelgas de la forestal, veremos la gente, digamos, que hizo la militancia en esta gran urbe de Rosario, entre ellos o lo que se considera uno de los primeros desaparecidos, con la metodología de la última dictadura, pero en 1930, que es el sindicalista Joaquín Penina en la ciudad de Rosario, también otro de los videos. Así que bueno, tendremos esa jornada especial cuando desarrollemos derecho colectivo que complementa todo esto que vemos, que yo les dije que este es un derecho sui generis, algo nuevo para todos. Bueno, vamos ya entrando a la materia. Díganme ustedes, porque no me pude comunicar con ninguno, gente que había abandonado ya el cursado, gente que, bueno, no me contestó y otros que no, que estuvieron ausentes. ¿Qué vieron con la profesora María Gabriela de Bonis el último viernes? A ver cómo han comenzado, si estamos más o menos bien, qué le ha dicho ella respecto del desarrollo de la parte práctica. A ver, los escucho. Si estuvieron presentes, ¿cierto? Supongo que sí. A ver, ¿quién de ustedes? Estuvimos hablando, digamos, del ANSES, nos dio como para que entremos a la página del ANSES a ver los listados, todas esas cosas así. Bueno, muy bien, hagamos la informatización de lo que sería en la actualidad por parte del Estado argentino, la informatización o la tecnologización de los trámites burocráticos, administrativos. Ustedes vieron que aparece en la canción, basta de burocracia, me parece algo así, bueno, un tema complejo lo que dice Maná, pero bueno, la burocracia obviamente es la actividad por la cual la administración pública cumple un rol, es decir, en cuanto a los trámites. Y bueno, nosotros estamos inmersos dentro de esa burocracia
a través de las funciones del Ministerio de Trabajo y también de Seguridad Social, como habrán visto en el desarrollo de mi simplificación en la página de la FIP para el alta del trabajador, el empleador y luego, obviamente, toda la cuestión de la seguridad social que lo estudiamos muy, muy rápido porque es solamente una unidad para la materia. Ustedes estudian constitucional, tienen 6 y 6 o 7 y 7, ha quedado ahora, desconozco la actualización de planes, pero supongamos en la tradicional 6 y 6, 6 de administrativo, 6 de constitucional, unidades, ¿no? Nosotros acá desventaja, 12 para 13 para laboral en la actualidad y una para seguridad social. Así que fenómeno, entonces el desarrollo que ustedes realicen con ella, vayan avanzando porque se va a tocar con muchos otros temas, las zonas grises, las que se tocan entre el derecho laboral, después veremos las diferencias, y el derecho de la seguridad social. Bueno, ¿qué más han visto aparte de esto de la tramitación en cuanto al aspecto administrativo y burocrático, para seguir con la palabrita esta, del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social? ¿O han quedado ahí con ese tema nomás? No, vimos cómo se arman los legajos para dar de alta. Muy bien, muy bien. Otro aspecto fundamental, que esto está en unidad 4 de contrato de trabajo, todo lo que son derechos y obligaciones del empleador y del trabajador. La característica de nuestro contrato es de esa palabrita difícil, sinalagmático. Recuerden, ya vamos viendo uno de los caracteres de nuestro contrato. Bilateral, oneroso, los tradicionales de la mayoría de los contratos conmutativos, pero esa palabra significa que los derechos de uno son las obligaciones del otro. Entonces, es fundamental el práctico que ustedes comprarán en su momento o le enviarán por internet o en el campus respecto de, como bien decías, ¿quién habló? ¿Qué compañero habló? ¿Participó recién? Alejandro. Alejandro, como dice Alejandro, respecto de justamente el legajo que debe llevarse el control del empleado en la empresa, que es un poco la tarea que ustedes tienen que realizar, ¿cierto? Eso depende de la estructura de la empresa, de la gente de administración, de recursos humanos, de cómo esté el organigrama, cómo esté armado esa estructura empresarial y de la empresa en cuanto al trabajo. Lo que sí o sí tienen que tener es obviamente el legajo con todos los datos del trabajador, la cuestión de su afiliación o no a los sindicatos y fundamentalmente todo lo que son los datos personales como su ubicación para las futuras visitas en caso de licencias médicas del médico visitador por parte de la RT. El barrio donde está inserto. Bueno, hay un práctico que tienen las contadoras realizado hace bastante tiempo. No sé si la profesora ha presentado gráficos de eso o se lo dará más adelante. ¿Qué más desarrollaron respecto a esto de mi legajo? Creo que otra cosa importante que estuvimos hablando fue los libros que los empleadores deben tener, como por ejemplo sí. el de ingresos y egresos y otros dos más que estuvimos hablando. Sí, por supuesto, y el libro de sueldos y jornales, el tradicional, y el libro, obviamente, este que estábamos citando. La gente que ha estudiado contabilidad ahí en el superior o en otras escuelas del plan de actual o viejo del polimodal, de organización de las economías y organizaciones, o bienes y servicios, lo habrá visto en su materia en su momento, o si lo habrán visto aquí en la carrera de contador, ¿cierto? Si no me equivoco. Así que bueno, son todas cuestiones que reafirman lo que ustedes ya han visto en otras materias. Nosotros habíamos quedado en los principios antes de desarrollar la parte filosófica y cómo se solucionó el problema de la cuestión social surgida a partir de la revolución industrial y del capitalismo salvaje del siglo XIX. Díganme, creo que habíamos terminado con el principio protectorio, ¿cierto? Habíamos visto las 3 reglas, indubio pro operario, regla más favorable
y la aplicación de la condición más beneficiosa, donde habíamos citado el artículo 7 y 13, si no me equivoco. ¿Tienen anotado todo eso? Porque esto es muy importante. Sí, profe. Bien, entonces el segundo principio es el de irrenunciabilidad, que en este caso tenemos que situarnos en la actual redacción del artículo 12 de la LCT, que establece que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. El efecto de la violación de este principio es la nulidad de la cláusula violatoria de la irrenunciabilidad. Este principio también, además del artículo 12, se encuentra consagrado en los artículos 7, 13, 15 y 58 de la LCT. Si ustedes tienen ahí rápidamente, podemos leer con alguno de los compañeros que tenga la ley a mano, el artículo 7, que lo vimos la semana anterior, 13 también, 15 y 58 de la LCT. A ver si están bien los números. ¿Tienen ahí a mano para leer alguno de ustedes? El 7, sí, adelante. Me pareció que Caterina tenía el micrófono para leerlo. A ver, ¿qué otro compañero? Profe, ¿qué artículo? El 7. El 7. Condiciones menos favorables, nulidad. Las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley. Bueno, muy bien, nulidad absoluta, como verán. Esto es importante porque la dictadura militar había sacado una reforma a los contratos individuales, y en estos últimos años se los volvió a incluir, que es fundamental porque podría ser burlar esta cuestión de, por no conocer los derechos regulados a favor de los trabajadores, el trabajador firme algo que sea muy inconveniente para su futura relación laboral. Por eso ustedes ven que en todos los momentos, inclusive los que se emanan luego de jubilarse o tener una extinción intempestiva por otros motivos. Vamos con el número 13. ¿Sigo yo? Sí, adelante, que sale muy bien. Sustitución de las cláusulas nulas. Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por estas. Bien, aquí están incluidos los convenios colectivos de trabajo, que saben que es ley para las partes, ¿cierto? Continuamos, vamos entonces con el siguiente, que es el número 15. Acuerdos transaccionales conciliatorios o liberatorios, su validez. Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de esta que acredite que mediante tales actos
se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Muy bien, es un artículo largo, lo vamos a ver después en extinción. Obviamente siempre tiene que haber autoridad administrativa o judicial en los acuerdos homologatorios, entre las partes, protegiendo la situación de desventaja económica que tiene el trabajador. Vamos a ver si estamos bien con el artículo 58, renuncia al empleo. Renuncia al empleo, exclusión de presunciones a su respecto. No se admitirán presunciones en contra del trabajador ni derivadas de la ley ni de las convenciones colectivas de trabajo que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho, sea que las mismas deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido. Muy bien. Respecto a esto, hay distintas posiciones, como siempre, en el mundo de la teoría del derecho. Entonces, vamos a ver estas posiciones. Este principio se fundamenta en que en el derecho de trabajo considera que cuando el trabajador renuncia a un derecho, lo hace por falta de capacidad de negociación o de ignorancia, forzado por la desigualdad jurídico-económica existente con el empleador, lo que decíamos antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la irrenunciabilidad? Es la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio. Es decir, el trabajador no puede ir en contra suya. Obviamente que en algunas circunstancias sí que lo hace. Para eso estamos estudiando la cuestión legislativa de los principios. Y respecto a esto, hay, como siempre en el derecho, varias posiciones. Existen diferentes posturas y la primera de ellas es la que se denomina irrenunciabilidad plena. Entre paréntesis, coloquen rígida o amplia, y que considera que todo el derecho laboral es irrenunciable. Una segunda postura doctrinaria habla de la irrenunciabilidad flexible, es decir, que admite la renuncia a derechos de un contrato individual, pero no a los consagrados en la ley y en las convenciones colectivas de trabajo, que es el que nosotros llamamos, coloquen entre paréntesis, el orden público laboral. Esta posición la tiene el autor de Derecho Laboral de nuestro país, Julián Arturo de Diego, que yo le he comentado que escribe como columnista en uno de los diarios de gran circulación del país, del ámbito financiero, no ámbito precisamente, sino el Cronista Comercial, por si alguno le simpatiza y quiere seguir, digamos, sus escritos a través de la página web. En algunos casos yo lo hago leer en clase, pero para refutar, para presentar otra posición, no coincidimos en muchas circunstancias. Pero bueno, son obviamente posturas dentro del derecho de los distintos autores. Y por último, uno que es parecido a esto, tenemos al otro autor conocido entre la mayoría de las facultades del país, que es Agrisolía. Es la que se denomina irrenunciabilidad plena y indisponibilidad relativa. Es decir, medio raro el nombre, pero en esta posición se encuentra el autor Grisolía, Julio Armando, y postula que las normas que constituyen
el orden público laboral son irrenunciables y que solo se podría renunciar a derechos del contrato individual. Esto es lo mismo que dice de Diego. Pero ¿cuál es la diferencia? Grisolía sostiene que tiene que haber una contraprestación. Él dice siempre que haya una contraprestación equivalente a cambio. Por ejemplo, una reducción de horas de trabajo para conservar el puesto, por ejemplo. Vamos a reducir la hora o tenés que dejar de trabajar, indemnización o lo que fuera. Entonces, en esa negociación, dice Grisolía, yo puedo renunciar a mi jornada laboral, a esos derechos que el contrato de trabajo, la ley y todo lo demás me otorga, pero está dentro del contrato individual. Entonces, sí, lo puedo renunciar. Eso es lo que le dice Grisolía. Ya dijimos que otros autores no, a nada. Bueno, entonces, este autor, ¿qué dice? Que nunca se debe renunciar a derechos a cambio de nada. Y lo que sigue diciendo es que esta renuncia debe provenir de un acto voluntario del trabajador, aunque reconoce que la desigualdad negocial en la que se encuentra el trabajador, el estado de necesidad económica, la posibilidad de perder su fuente de ingreso y el alto índice de desempleo conspiran contra su plena libertad de decidir. En la práctica, ¿qué dice el empleador? Bueno, si no aceptás lo que yo digo, ahí tenés la fila que está esperando entrar en tu puesto. Bueno, eso es lo que sostiene este autor. Entonces, acepta que haya una irrenunciabilidad que se llama plena o indisponibilidad relativa. Esta es la posición de Grisolía, entonces, respecto de este principio. Que como saben, yo estoy en la primera posición. Bueno, vamos al tercer principio de continuidad de la relación laboral. Esto se da en el caso de que haya duda. En caso de una duda entre la continuación o no del contrato de trabajo o respecto a su duración, se debe resolver a favor de la existencia de un contrato por tiempo indeterminado. Una de las características principales del contrato de trabajo es que es de tracto sucesivo, es decir, que se desarrolla a través de prestaciones repetidas en el tiempo, o lo que da a llamar la ley de ejecución continuada. Vamos con Caterina, si tenés a mano la ley, para ver el artículo 91 donde se define esto. Coloquen entre paréntesis, artículo 91. ¿De la ley de contrato de trabajo? Sí, siempre dentro de la LSD. Alcance. El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley. Bueno, ahí tienen bajo el título, si ustedes alguno lo está viendo también, además de Caterina, tenemos título 3 dentro de la ley de las modalidades del contrato de trabajo, donde ahí tenemos modalidades especiales. Ya vamos a ver el 3 o 4 que tiene el programa. Trabajo eventual, de equipo, sí. ¿Puede repetir el título? Es el 91. Gracias. Alcance general de lo que serían las modalidades del contrato de trabajo. Entonces, por lo general, ¿qué es? El contrato es por tiempo indeterminado. Vos entras a trabajar en la empresa y vas a trabajar, obviamente si esa empresa tiene vida,
vida económica o el ente, no se olviden que nosotros principalmente empresa, pero por ahí hay otras entidades donde puede haber el contrato de trabajo. Entonces, esa entidad tenga vida permanente que supere obviamente la edad del trabajador, que en estos momentos es 60 para las mujeres y 65 para los varones, exceptuando determinados regímenes especiales, convenios colectivos o cuestiones que los sindicatos en la negociación colectiva obviamente vayan logrando. Pero en principio esa es como el caso de los trabajadores agrarios en la actualidad, por ser una de las legislaciones que se ha modificado últimamente. Entonces, esto es el principio rector. Tenemos entonces el principio de continuidad en la relación laboral. ¿Y este principio a qué apunta? Apunta al mantenimiento de la fuente de trabajo. El contrato de trabajo tiene vocación de permanencia. Este otorga seguridad, es decir, la expectativa de conservar su empleo mientras cumpla adecuadamente con las obligaciones contractuales. Ustedes saben que esta pandemia del coronavirus afectó a todo el mundo. Nosotros vivimos bastante en crisis de forma permanente en las cuestiones económicas, pero otros países no. Y bueno, ¿qué ocurre? Así se han perdido millones, miles, millones en el mundo de empleos, lo cual llevó a realizar al presidente de la Nación el año anterior, que aún hoy se sigue prorrogando, ¿qué cosa? La prohibición de despedir en la pandemia. Obviamente, siempre y cuando la empresa tenga la posibilidad de mantener esa fuente generadora de empleo. Entonces, eso, ¿para qué se creó? Para desalentar a los empleadores porque tienen menos ganancias. Entonces, donde reduzco acá, que es más fácil y lo puedo hacer. Entonces, para desalentar eso, se aplicó la doble indemnización o los topes. Bueno, ahora hay una discusión, una baja hasta 500.000 pesos, bueno, todos los detalles de las distintas decretos de necesidad de urgencia. Ustedes vieron que lo primero que dijimos, esta materia es muy cambiante, de forma permanente hay que estar actualizado. Bueno, continuamos entonces con los principios. Vamos a anotar otro artículo más. El artículo 10 dispone que en caso de duda, las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad o subsistencia del contrato. Mientras que en el artículo 90, que es un poquito más largo, ahora lo vamos a leer, ¿qué se establece? El principio general son los contratos por tiempo indeterminado. Esto colóquenlo con entre comillas. El principio general son los contratos por tiempo indeterminado. Vamos, Caterina, con la lectura. Sería artículo 90, indeterminación del plazo. Acá estamos viendo de lleno lo que es la unidad 4. Vamos. Indeterminación del plazo. El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias. A. Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración. B. Que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. La formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva que exceda de las exigencias previstas en el apartado B de este artículo convierta el contrato en uno por tiempo indeterminado. Bueno, como se verán, estos son, digamos, las máximas del derecho, establece la regla, las excepciones al toque. Bueno, más o menos así es la cuestión. Principio general indeterminado. Entra y hasta que se jubile tiene que estar el trabajador.
Pero ¿qué ocurre si hacen firmar un contrato donde hay un plazo? Bueno, eso lo vamos a ver en el famoso contrato a plazo fijo, que tanto se utilizó, los contratos basura, en la época de flexibilización laboral, los 90, y por ahí en la actualidad actual, en estos años también. Hace unos años se vuelve a aplicar ese criterio, esa forma de contratar personal. Y no estamos hablando del personal de empresas de servicios eventuales, que ese es otro invento de la época de los 90 en nuestro país. No de eso, sino de los principios generales de cómo debe ser el contrato de trabajo y la relación directa. Eso es de un tercero que aporta o que tiene una empresa que ubica, obviamente termina cobrando al trabajador menos por lo general, pero hay algo favorable, que es que en algunas ocasiones termina siendo personal permanente de esa empresa, en donde la empresa eventual empezó a cubrir vacantes por distintos motivos, ¿cierto? Y hay una reglamentación especial y todo eso. Así que bueno, aquí tenemos esto de la determinación o indeterminación del plazo, ¿está? Que es otro de los principios. Por último, vamos a decir que la ruptura anticipada e incausada del contrato de trabajo, es lo que decíamos hace un ratito, tengo que ganar más porque no tengo más venta, y digo, a ver, ¿dónde puedo ganar? Voy a sacar dinero de acá reduciendo esto. Bien, ¿qué ocurre entonces? Esta ruptura anticipada sin causa, lo que se llama despido sin causa del contrato de trabajo, es penalizada por la normativa laboral. Aunque el acto es eficaz, el empleador, es decir, que vale, nuestro derecho vale eso. Pero ¿qué ocurre? El empleador debe pagar una indemnización. Es decir, lo que se conoce el derecho tarifado, está todo tarifado en el derecho laboral. Habrán escuchado un montón de veces, habrán escuchado obviamente durante 4 años que el presidente anterior denostaba la industria del juicio, todo lo contrario, todos los niveles en menor, porque obviamente hay menos posibilidades, hay mucha más recesión, falta de trabajo, la gente no reclama, obviamente lo que decíamos recién, por falta de negociación, de asesoramiento en el derecho colectivo, es decir, que había menos, pero bueno, ¿qué vendían los medios hegemónicos? La industria del juicio, los abogados que se llenan de dinero a instancia de las empresas, de los trabajadores, la mafia de los abogados, todo nada más lejos de lo que ocurre en la realidad. La cuestión de las aseguradoras de riesgo de trabajo, bueno, todo eso que ustedes vieron, que se escuchaba todos los días en televisión, machacar a los distintos programas. Y nada más lejos, nada más lejos. Desgraciadamente hay un autor con el cual yo coincido, que es Rodolfo Capón Filas, que habla justamente que nuestra ley, nuestro sistema es inconstitucional. Y esto es lo que se denomina en nuestro país, para los trabajadores privados, ¿cierto? La administración pública tiene una estabilidad, pero los trabajadores privados no. Y entonces, ¿qué es esto? Es lo que se denomina sistema de estabilidad impropia, que ya vamos a ver cuando toquemos extinción qué va a pasar con esto. Este principio se encuentra consagrado, como lo leímos recién, en los artículos 90, 91 y 94 y 225. El 90 y 91 ya lo hemos leído. Vamos a ver el 94, es decir, el deber de preavisar conversión del contrato, es decir, hace referencia también al 90, por eso lo vamos a leer. Esto es uno de los elementos que vamos a ver en extinción. ¿Por qué decíamos esto? Porque el artículo 14b de la Constitución Nacional es claro, protege la ley, la Constitución al trabajo, al trabajador, y entonces eso es lo que plantea este autor. No se puede hablar de estabilidad impropia. ¿O hay o no hay estabilidad? Y en este caso en Argentina no habría. No habría porque el empleador puede hacer
puede despedir. En otros países tienen lo que se conoce como la estabilidad del trabajador, en donde el empleador no puede realizar el despido. ¿Sí? Podría llegarse a dar el caso que por los distintos motivos que lleven la relación, el trabajador opte por no continuar en ese lugar, pero no puede ser despedido. En cambio, en nuestro país sí, por eso hablamos de acto eficaz. Es antijurídico, es contra todos los principios del derecho laboral, por eso este autor, Capón Fila, se hace referencia a eso. Después vamos a leer un texto cuando estemos en extinción, un texto de él muy interesante, que tenía un gran vuelo poético también este autor, de la Universidad de La Plata. Tuvo gran actividad en las redes sociales, aquellos que les simpatice el tema Facebook, no sé si lo tiene activo, yo no he entrado, de hecho lo tengo por la cuestión periodística, al Facebook creado, pero no ingresé nunca, pero sé que tenía una gran relación con los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, varios libros escritos, incluso con la reforma al Código Civil y Comercial, ¿no? La unificación desde agosto de 2015. Bueno, pero vamos a ver el 94, que hace referencia también al deber de preavisar, y el 225, a ver si estamos bien. Caterina, si estás ahí también y puedes leerlo. Vamos con, sí, la transferencia de contrato de trabajo, sí, es correcto el apunte del artículo. Vamos con el 94. Deber de preavisar la conversión del contrato. Las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor de 1 mes ni mayor de 2 respecto de la expiración del plazo convenido, salvo en aquellos casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a 1 mes, aquella que lo omitiera se entenderá que acepta la conversión del mismo como de plazo indeterminado, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del previsto originalmente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90, segunda parte de esta ley. Oh, perdón, que tengo ruido de la construcción acá y entonces por eso cerré. Decíamos que esto lo vamos a ver detenidamente en el contrato de plazo fijo, respecto de la duración. Si es menor a 1 mes, no le va a pagar nada el empleador. Si es mayor, sí, ahí vamos a ver los plazos, los montos que se... ¿Cuándo se expira el contrato? ¿No? Estamos hablando, pero eso lo vamos a ver más adelante. Acá estamos en el contrato indeterminado general de continuación de la actividad, de tractos sucesivos, ejecución continuada, todas las características que vemos que tiene el contrato de trabajo. Inclusive, hoy que escuchamos el tema de México, nuestro país sigue, en esto sí es importante, no todos los países lo tienen, sigue al autor mexicano de La Cueva, en donde plantea diferencia entre contrato de trabajo y relación de trabajo, que esto sirve en la práctica para que el trabajador pueda reclamar cuando ha tenido una relación laboral y bueno, tiene rubros por cobrar, indemnización, reconocimiento de trabajo registrado o en negro, bueno, en fin, todas las cuestiones que se pueden dar y que esta diferencia entre el artículo 21 y 22 es fundamental para demostrar la relación laboral. Nuestro país, por suerte, tiene esta diferencia que viene muy bien para la interpretación en los juicios de los jueces, en los juicios que plantea el trabajador en la justicia laboral. Fíjense también lo importante que es este tercer principio de la continuidad de la relación laboral. Y vamos, por último, a algo que es muy usual también. Ustedes lo ven en comercial, transferencia de contratos de comercio, ¿no? de establecimiento, la ley especial en Argentina. Bueno, ¿qué ocurre con esos trabajadores? Acá tenemos la posición de la LCT. Vamos con 225, transferencia del establecimiento o de contrato de trabajo. En caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquiriente todas las obligaciones emergentes
del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquellas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo, en tales casos, continuará con el sucesor o adquiriente y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven. Bueno, fundamental para poder reconocer las cuestiones de seguridad social, su jubilación y obviamente una mayor cobro según el convenio que tenga de antigüedad. Esto se debe respetar siempre. ¿Qué ocurre en la realidad? Por supuesto, no se respeta. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en esta materia, en este aspecto. Ustedes lo que deben, obviamente el dueño de la empresa es otra persona, es un tercero, pero es lo que ustedes asesoran profesionalmente y lo que debe actuar conforme a derecho, a la ley en la República Argentina. Entonces siempre deben continuar tal como lo hemos leído recién. Es el deber moral que ustedes tienen en el aspecto profesional, ¿tá? O ético, mejor dicho. Vamos entonces ahora al cuarto, tanto ustedes, los contadores, obviamente, como también el empleado o en relación de dependencia de la que sería la licenciatura, ¿no? De administración, en administración o el área de recursos humanos o el lugar que ocupen dentro del organigrama de la empresa, ¿no? Bueno, vamos entonces al cuarto principio, que es el de la primacía de la realidad. Este principio otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido. El contrato de trabajo es un contrato guión realidad. En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos suscriptos por las partes o los acuerdos celebrados entre ellos, es decir, lo que se pactó o documentó, se llevó a la escritura, al papel, se debe dar preferencia a los hechos. Una cosa es lo que dice un monotributista, resulta que no señor, cumplía horario, estaba dentro de la empresa, ¿verdad? Es decir, lo que conocemos como fraude laboral. Eso después lo determina obviamente el juez cuando el trabajador reclama. ¿Está? Entonces, hay que dar preferencia a los hechos. En tal sentido, el artículo 14 de la LCT determina que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o por cualquier otro medio. En tal caso, como siempre, la relación esa laboral que va a estar regida por la LCT. Aquí tenemos que ver el artículo 22 y 23 de la ley de contrato de trabajo, al que hacíamos referencia a la relación de trabajo, que es parecido en cuanto a su redacción al contrato, pero tiene los elementos fundamentales para distinguir lo que ocurre en la realidad de lo que hayan pactado y el trabajador firmó. Firmó a veces engañado, firmó porque no conoce sus derechos, no conoce las leyes. Bueno, Caterina, seguimos con vos. Si algún otro compañero tiene la ley, abre el micrófono y seguimos con los artículos que seguramente veremos en los siguientes principios. Pero vamos con Caterina por ahora. Artículo 20. Relación de trabajo. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.
Muy bien, como observaron, tienen los elementos del contrato: realizar actos, ejecutar obras, prestar servicios. El otro elemento importantísimo y fundamental, como hemos analizado desde el comienzo de las clases, es el componente de la remuneración, ¿eh? El componente de la remuneración. Y obviamente tiene que ser siempre en forma voluntaria, no estar viciado su voluntad, obviamente, por lo que se conoce como la explotación laboral, ¿no? O la trata de blancas o el trabajo esclavo. Bueno, continuamos ahora con el artículo 23. Artículo 23. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborables para caracterizar al contrato y en tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Bueno, fundamental entonces, la presunción está en favor del trabajador. Hay una relación laboral, es un trabajador, excepto que el empleador me diga, no, pero esto resulta que tiene una cadena de camiones, de transporte, trabajaba en el caso del fletero, ¿no? En una circunstancia, trabajaba en forma independiente, no, y de la otra forma dependía de la empresa, estaba todo el tiempo ahí, los móviles eran de ahí. Es decir, distintas circunstancias que en la práctica comercial o de la relación se da entre empleador y trabajador. Esto es la presunción en favor del trabajador siempre que hay una relación laboral. La otra parte obviamente tiene que mostrar que había contrato escrito. Bueno, aquí evaluará el tema de juez las pruebas y habrá preeminencia de la realidad por sobre lo escrito o firmado o lo que hayan acordado. Bueno, esto obviamente es parte de lo que se va a demostrar para poder establecer cuál fue la verdad de esa relación contractual o no, o vínculo laboral. Pero entonces estamos con el principio de primacía de la realidad. Vamos al quinto principio, que es el de buena fe, que es un principio, un deber de conducta recíproco entre las partes. Y aquí vemos que el artículo 11 establece que cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los principios generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. Esto es para las famosas lagunas que podamos encontrar en el derecho. Es una cuestión que no encontramos normas, ni tampoco normas análogas que sean similares que me puedan resolver un caso determinado. Y bueno, aquí sí entramos en otro tema del contrato de trabajo, que es el artículo 63 dentro del capítulo derechos y obligaciones del contrato o de las partes, de los derechos y deberes de las partes titula la ley. Vamos con otro compañero, a ver alguno de los varones si tiene ley o alguna otra compañera para seguir la lectura de la ley de contrato de trabajo en clase, así se hace más o menos la participación de ustedes. El artículo 63. Así es, ¿quién está hablando? Guadalupe. Guadalupe, muy bien, porque no siempre veo, no están en pantalla, tengo un cuadro limitado de 9 participantes, alumnos. Bueno, lee entonces, bajo este título, principio de buena fe. Artículo 63. Principio de la buena fe. Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo.
Bueno, esto también podemos citarlo con la famosa buena fe contractual de derecho civil, ¿cierto? ¿Qué es buena fe? ¿Qué es el buen trabajador y el buen empleador? Justamente todo lo que nosotros mencionamos es todo lo contrario. Por parte del trabajador, en cuanto a su ignorancia, bueno, se puede decir, bueno, estudia más, o asesorate más en tu gremio. Pero bueno, y del empleador, entonces acá está a los principios de ética, a los principios de buen desenvolvimiento de la persona en su accionar, principio de la buena fe contractual, está diciendo ahí qué es lo que se considera como valor en un momento dado, digamos, podemos explicarlo en la actualidad así, aquí ahora, yendo a la filosofía, en este siglo XXI. Pero es lo que ha querido, siguiendo estos principios del derecho civil, ha querido plasmar el legislador este principio de la buena fe, y lo tenemos nosotros en este artículo 63. Y obviamente que después de no haber esto, se solucionará con los principios de la justicia social, dar a cada uno lo que le corresponde, tener en la comunidad a las partes. Yo aquí hoy no sé si alcanzamos a ver el tema filosófico, pero les voy a enviar ese discurso de Juan Domingo Perón en el primer Congreso Nacional de Filosofía. También le voy a mandar, que no lo pude imprimir, que es todo el tema constitucional. Hay una muy buena nota en la revista Movimiento, relacionando las constituciones de Ecuador, que tuvo varias, y la de Argentina, que fue básicamente la de 1949, y su reforma a la del 53 en 1957. Así que bueno, son contenidos que hay que leer y conocer. Entonces, para terminar este principio, el artículo 63 comprende el deber de actuar con fidelidad y adoptar conductas adecuadas en el cumplimiento de sus obligaciones, y que se debe aplicar a toda la relación laboral. Podemos citar un ejemplo de la ley de contrato de trabajo, que es justamente lo que yo citaba, la importancia de tener el legajo del trabajador dentro de la empresa. Algo que analizaron con la contadora de Bonis, con Gabriela, que es la obligación de, cuando se encuentra impedido de presentarse a cumplir sus obligaciones en su jornada laboral, el trabajador debe dar aviso de lo que le ha ocurrido, enfermedad o accidente. Vamos con, si no me equivoco, Guadalupe, tenías la ley, ¿no? Artículo, para que lo encuentres, si lo tengo bien anotado, tenemos el 209 de la LCT. Acá estamos, a ver, en jornada, en descansos, así no me equivoco, sí, estamos por ahí. Suspensión de ciertos efectos del trabajo, claro, lo que es la vieja unidad 8. Bueno, pero vamos a ver también este tema. Adelante. Artículo 209. Aviso del empleador. El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo, respecto de la cual estuviera imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. Bien, obviamente con todas las certificaciones médicas, que ahora en la actualidad, esto imagínense, año 74, era muy distinto todo. Entonces, las comunicaciones, sí, el teléfono obviamente existía y otras vías de comunicación, y esto es lo fundamental, debe darse aviso. ¿Qué es lo que ocurre? Por lo general, la doctrina ha entendido, cuando ha habido problemas, que se debe comunicar la doctrina, la jurisprudencia, los fallos, dentro de las 2 primeras horas de esa primera jornada de trabajo donde ocurre la enfermedad o el accidente. Sin perjuicio, obviamente, que pueda haber
un plazo mayor debido a la gravedad o la situación y que obviamente el empleador acepte esta situación. Pero lo importante es eso. Vamos a anotar entonces, el trabajador deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo, respecto de la cual estuviera imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. La jurisprudencia entiende que se debe dar el aviso dentro de las primeras 2 horas de esa jornada laboral. Bueno, ahora vamos al sexto principio, que es el de no discriminación e igualdad de trato. Que esto, obviamente, nos remontamos a la Constitución Nacional, en su artículo 16, en el cual consagra el principio de igualdad ante la ley. Y en el plano salarial se extiende a lo dispuesto por esta reforma que decíamos del año 1957, es decir, el famoso artículo 14 bis, al establecer el principio de igual remuneración por igual tarea. Eso lo dice la legislación en la República Argentina. La OIT es más específica todavía y establece lo siguiente. Abren comillas. Salario igual, sin distinción de sexo, para un trabajo de igual valor. Es decir, acá no hay posibilidad de ninguna distinción en la definición de la Organización Internacional de Trabajo. En cuanto a la LST, podemos encontrar diferentes artículos que comprenden la obligación del empleador de no discriminar por razones de sexo, religión, estado civil, raza, ideas políticas, razones gremiales o de edad. Y, por ejemplo, lo vamos a citar, los encontramos en los artículos 17, 70, 72, 73, 81, 172 y 187. Algunos de ellos lo vamos a ver después en la unidad 8, vieja 8, de mujeres y menores, básicamente. Pero no tenemos tiempo para revisar todos esos artículos. El 13 lo hemos leído. El 70, el 70, a grandes rasgos, por lo menos leemos el título, refiere a los controles personales. Bueno, esto es importante dentro de las empresas. La situación que se da en los sistemas de control que se realizan al trabajador en cuanto a la protección de los bienes del empleador, se debe realizar siempre salvaguardando la dignidad del trabajador, realizarlos con discreción. Bueno, una serie, ustedes leanlo, de requisitos que da el artículo. El 73, que una prohibición, habla de el empleador no podrá, durante la duración del contrato de trabajo, con vista a su disolución, obligar al trabajador a manifestar sus opiniones políticas, religiosas o sindicales. Bien, eso es el 70, 72, 73, la prohibición. Vamos al 81, que habla de la igualdad de trato, debe dispensar a todos los trabajadores, identidad, obviamente igual trato en idéntica situación.
Acá da una explicación en la ley especial respecto al trabajador que contrae a su trabajo, obviamente que se capacita, que genera colaboración, bueno, lo terminan de ver después. Vamos allá al tema 172, como decíamos, de la unidad 8, si no me equivoco. Acá tenemos, en cuanto al trabajo de mujeres, la capacidad, prohibición de trato discriminatorio hacia las mujeres. Y luego el 187, que va a hablar del tema del trabajo infantil, que es la reforma actual, de Cristina Fernández en el año 2008. Está la ley 26.390. Bueno, vamos a ver si podemos terminar los principios y nos queda la cuestión filosófica para la próxima clase. Vamos al principio de equidad. La podemos definir como la justicia del caso concreto. Está consagrado por el artículo 11 de la LST. Este principio es muy importante cuando la aplicación de una norma a un caso determinado se produce una situación, entre comillas, disvaliosa o no querida por el propio legislador. Esto es lo que son las normativas. Aplicamos un determinado instituto, una norma, instituto, lo que llamamos a las cuestiones que favorecen la reglamentación, y resulta que me provoca una situación que es injusta para ese trabajador. Entonces ahí hay que corregir, hay que aplicar el principio de equidad. Entonces, este principio se activa al interpretar la norma usando como filtro este principio de equidad. Aquí los autores dicen que se humaniza el derecho, obviamente por quien lo interpreta, por quien es el tercero, el juez que va a interpretar la ley, a solucionar el caso, al litigio, y entonces va a corregir los resultados que resulten injustos para con el trabajador. Vamos al el octavo principio, que es el de la justicia social, principio de justicia social. Lo escuchábamos hoy en el tema de Maná, con la Constitución mexicana. Este principio consiste en dar a cada cual lo que le corresponde, con la finalidad de lograr el bien común. Artículo 11 de la LST. Y esto lo podemos ver ampliamente en la función social de la propiedad que da la Constitución de 1949, en su decálogo del trabajador, que lo veremos en clases siguientes. El valor de la propiedad, que tiene que tener una función social, y el Estado debe contribuir para que ello así ocurra. Vamos al noveno, principio de gratuidad, muy importante dentro de toda la situación de los trabajadores. Este principio garantiza, por eso la bronca hacia los gremios, por eso la bronca de determinados sectores hacia la justicia laboral. Este principio garantiza el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar por sus derechos y se materializa en la exhibición a los trabajadores del pago de la tasa de justicia, es decir, los famosos sellados que tenés que abonar cuando vos iniciás un juicio, para reclamar ante la justicia ordinaria.
Con esta protección se trata de evitar que los trabajadores resignen sus derechos por falta de recursos económicos. Y esta gratuidad se extiende también a los procedimientos administrativos, es decir, no solamente en el ámbito de la justicia laboral. Y además, la vivienda del trabajador no podrá ser afectada al pago de las costas del juicio. Esto está en el artículo, establecido en el artículo 20 de la LST, bajo justamente el título de gratuidad. Vamos a la lectura. Guadalupe, si te da la mano. Artículo 20. Gratuidad. El trabajador es un derecho garante el beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en caso alguno. En cuanto de los antecedentes del proceso resultase plus petición inexcusable, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante. Muy bien, eso referido a cómo vaya a fallar las costas por su orden, las costas a la demandada, cómo vaya a resolver el tribunal, porque hay que decirlo también, nunca es la realidad que el trabajador gana todos los juicios. Eso es mentira, no es una realidad. Obviamente para eso está la justicia, para otorgar y equilibrar y ser un tercero en discordia, abstraerse de las partes. Y bueno, ¿qué ocurre? El trabajador obviamente piensa, sabe de su posición, de sus derechos, y obviamente quiere lograrlo cuanto antes. Y en la práctica existe lo que se llama el pacto de quota litis entre el profesional actuante que va a representar al trabajador, por lo general que excede a la cuestión de las cuestiones arancelarias, a la ley de regulación de honorarios de los profesionales del derecho, que por lo general es un 20% del valor total que tenga el monto reclamado, con los mínimos y máximos que los juzgados van, pero obviamente dentro de ese 20, 21, 19, el juego de las tablitas que por ahí tienen el criterio del juez o de las cajas reguladoras y lo que por ley se aplica. Pero eso no quita que el trabajador acuerde un mayor porcentaje por parte del profesional que lo representa, es decir, del actor, para obviamente muchas veces, como el famoso incentivo docente en nuestro ámbito. ¿Qué quiere decir? Que el profesional pueda ocuparse de lleno a su juicio, obviamente lo hace con todos los clientes que tiene, pero bueno, eso es una posibilidad que se puede dar entre las partes, que se da, de hecho, en la práctica, respecto de los honorarios, a un momento del resultado del juicio. Pero lo que no puede afectarse aquí, establecido por ley, es la vivienda, como verán, del trabajador y obviamente la gratuidad y costas al vencido, por lo general, obviamente la parte demandada, que es la parte empleadora. Pero no siempre el trabajador gana el juicio. No siempre es así, por distintos motivos, a veces por cuestiones de procedimiento, otras veces por cuestiones de ley, por cuestiones de, digamos, de los hechos, de falta de pruebas. Uno presenta en juicio las pruebas para poder ganarlo, pero después hay que ver que las resulta, la forma de llevar adelante, y después obviamente no jugás solo, el partido no lo tenés contra el frontón, contra la pared. Del otro lado hay un profesional también que va a pelear por su cliente y obviamente va a ser su jugada jurídica, su forma de negar los hechos, todo lo que ocurre cuando analizaremos la demanda y la contestación de la demanda y lo que ocurre en lo que se denomina
traba de la litis y obviamente el proceso judicial que va a seguir adelante. Bueno, por último vamos a citar que en nuestro país, la República Argentina, tiene una forma especial, que esto también es práctica, lo pueden solicitar, aunque no lo vean por ahí, o pregunten, se puede dar con la profesora, no siempre se puede ver todo el programa, ¿cierto? Pero es importante saber redactar una renuncia, saber redactar una intimación. Eso es lo que obviamente en nuestro país es gratuito a través de la ley número 23.789. Esto también es la época no muy favorable para el trabajador, pero esto sí, de los 90. Establece para los trabajadores dependientes un servicio de telegrama y carta documento gratuito para el remitente, es decir, el trabajador, por cualquier cuestión del contrato laboral, emite una telegrama o carta documento, que obviamente el correo le indicará el máximo de palabras y cómo se debe realizar. Que esto es lo que ustedes deberían saber en el caso de un eventual ejercicio práctico en examen de práctica, justamente, ¿no? Carta, documento, remitente, gratuito para remitente. Es decir, este servicio se utiliza para cualquier cualquier comunicación vinculada con el contrato de trabajo, que debe ser dirigida a un empleador. Los costos son cargados a una cuenta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bueno, con el nombre actual, de la Nación. Bueno, y vamos por último al principio 10º, que es el de razonabilidad. Que este es un principio general del derecho que opera como filtro en la aplicación de interpretaciones disvaliosas, nuevamente esta palabra, disvaliosas, de una norma o determinadas situaciones. Se trata siempre de un accionar conforme a la razón y a determinadas pautas de conducta que resultan lógicas y habituales. Esto lo podemos ver, es contrato. Contrato de lleno, vamos con Guadalupe, con la última lectura, artículos 65, 66, que tiene un texto más bien reciente, y 242, a ver si estamos bien, en la numerología, 242, los números de la extinción de contrato de trabajo por justa causa. Sí, así es. Bueno, vamos entonces, artículo 65, que es la facultad de dirección que tiene el empleador, eso que veíamos, en la facultad en ley, porque se le otorga el sistema jurídico, esa potestad que tiene el empleador de sustituir la cuestión de la voluntad del trabajador. El 66, que es el famoso ius variandi, que después analizaremos detenidamente en la unidad 4 cuando abordemos los temas de ahí. Y el 242 que cité recién. Vamos, Guadalupe, 65 y 66 seguiditos. Bueno, artículo 65. Facultad de dirección. Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Artículo 60. Ahí estamos dentro de este principio de razonabilidad, lo que establece la ley como principio general, ¿cierto? El empleador ejercitarse con carácter funcional atendiendo a los fines de la empresa. Vamos con el 66 o ius variandi. Artículo 66. Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Cuando el empleador
Perfecto, dale. ¿Qué más? Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto, la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades del trabajo, salvo que éstas sean generadas para el establecimiento de sección en la que recaiga sentencia de Bueno, como siempre, acá, ¿qué ocurre? Hay que acudir a la ley, a la justicia laboral, incorporar un expediente que se denomina sumarísimo por la rapidez, que debe ser contemplado por el juzgado, el juez, y su tramitación procesal, y entonces tiramos todo para atrás, no innovar, congelamos el tiempo, cómo se resuelve, o se da por despedido porque las circunstancias han cambiado de lo que han firmado las partes. Si es, digamos, cuestiones que alteren elementos esenciales del contrato de trabajo. Bueno, después lo vamos a ver detenidamente cuando veamos los otros temas de la 4. Por último, vamos al 242 y con esto estaríamos cerrando la clase de hoy. Vamos, Guadalupe, si tenés ahí a mano. Sí, ahí lo encontré. Artículo 242. Justo causa. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consientan la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley y las modalidades y circunstancias personales de cada caso. Bueno, lo que analizamos hoy con el tema de la estabilidad, la situación de tener trabajo permanente, de estar, digamos, sabiendo su proyección de vida, teniendo estabilidad, ¿eh? Y bueno, la justa causa y la posibilidad de seguir en la relación laboral. Bueno, acá están una de las dos de las partes expresando por qué no se puede seguir y sea cuestión de valoración, como decíamos, y de las pruebas, no olviden ese detalle, que es lo que te lleva a ganar un juicio. Obviamente, los hechos, el derecho que te fundás y las pruebas que ofreces. Todo eso lo vamos a ver después en el procedimiento judicial de cuando veamos la organización judicial en la provincia de Santa Fe. Bueno, dejamos toda la cuestión filosófica de cómo se resuelve la cuestión social. Para la próxima clase no podemos hacer el homenaje a Carlitos Marx, tocando su socialismo científico. Así que bueno, cortamos aquí y la próxima clase sí retomamos desde ahí, junto con parte de evolución del derecho laboral en la historia de nuestro país, que tenemos que verlo porque es lo nuestro. Así que no lo vamos a dejar colgado, lo vamos a desarrollar en el comienzo de la clase que viene. ¿Todos han dado el presente? Sí. Le hago una consulta. De estos principios, ¿usted va a enviar algún material? O, porque, por ejemplo, no sé si está bien o no, pero yo solo recibí la evolución del trabajo al correo electrónico. No, tenemos, sí, porque hay algunos trabajos a medida que vamos avanzando. Yo le voy a enviar uno que es múltiple de 10, pero son de las unidades más avanzadas. En esto que es más que nada el aspecto histórico, el aspecto sociológico, el aspecto en el cual se fundamenta nuestra materia, y yo insisto tanto, y que ustedes por ahí no han visto en algunas materias, podría ser introducción a las ciencias sociales, algo constitucional, pero es fundamental porque es lo que le da a nuestra... Tengo algunas cosas en el campus, pero hay que volverlas a cargar. Tengo unos inconvenientes, ustedes saben aquí, con un tema personal, en construcción y demás, que me ha imposibilitado estar un poco tranquilo para poder enviarles el material. Lo que se ha enviado hasta ahora es lo que hemos desarrollado. A medida que avancemos en la unidad, les voy a enviar ese archivo múltiple que tienen casi la mayoría de las unidades del programa, pero no tantos de estas de abajo. Por eso hasta ahora no se las he enviado. Hay algo respecto de justamente el tema que vamos a ver la semana que viene, que son de dos autores digamos, de la posición no revisionista de la historia,
sino más bien del lado liberal, pero sí también ven de ese lado liberal de nuestros devenir histórico en el país al revisionismo de ese aspecto, es decir, lo que se llaman los liberales reformistas, sectores de gobiernos y políticos de comienzo del siglo XX, lo que fue el precepto de Código de Trabajo, fíjense, en 1904, en las presidencias más conservadoras del país, digamos, que estaban con otras clases sociales, y bueno, hay un material de Zimmermann, no recuerdo, Zimmermann, el autor, son dos me parece, hay un material que le he subido yo que está en PDF por ahí, he tenido problemas en la suba del material, que me interesaría que lo lean. Pero bueno, justo la semana que viene vemos eso de la evolución en la historia del trabajo, del derecho laboral en nuestro país, que es muy reciente, obviamente. De hecho, estuvimos rigiendo a las figuras laborales con el Código de Comercio, obviamente a principios de este siglo, ¿no? Que es lo que vamos a citar, o si no lo hemos dicho ya en las clases anteriores. Así que no hay enviado hasta ahora por correo electrónico, porque quería ver si puedo, en el campus había un material que estaba subido, a ver si lo puedo reflotar. Si no, bueno, le estaré enviando todo lo que serían las unidades siguientes, con esto que básicamente son varios archivos de los libros del compañero de clase en el turno tarde, que es el Jorge Elizondo. Así que en breve, en la semana que viene, quizás o en la otra, van a estar recibiendo este material. Si puedo, se los envío este fin de semana, para que ya lo vayan viendo, porque obviamente es muy abundante el material que hay para lectura y obviamente para estudio. Así que bueno, nos despedimos, que a la clase de práctica tenemos paro. Profe, disculpe, ¿ya se sabe la fecha de parcial? No, todavía no, pero podría ser primera semana de junio, casi con seguridad para nosotros en la parte práctica, si no me equivoco. Eso es lo que había estado hablando la mayoría de los titulares de cátedra, que son Pablo Lorenzo y Jorge Elizondo. Así que bueno, apenas haya novedad, o ustedes se podrán enterar a lo mejor con compañeros de otras comisiones, pero en principio todavía no tenemos nada fijado. Pero es fin de mayo, tema práctica cuando lo solucionen el tema informático, y nosotros teórico. Hablando de eso, no les envié, pero bueno, es justo mi mismo horario de clase, ¿no? No les envié, ahí la cátedra ha detectado fallas graves en los conceptos por parte de ustedes, no los regularizados, ¿no? Los que se presentan libres, pero muy, muy grosos. Entonces han organizado comisiones de apoyo para la gente que se presenta libre y que no venga, obviamente, contacto directo al profesor, con lo tradicional que era anterior a la pandemia, eso no lo tenemos más. Uy, se me está agotando esto antes que cierre. Entonces, los días miércoles, creo, 15 horas, y los viernes, no recuerdo el horario, o lunes, martes, les voy a enviar ya mismo un WhatsApp al grupo donde están las clases de apoyo. Los profesores Norberto Rodríguez, si no me equivoco, el apellido, compañero que está reciente adscrito en la cátedra de Pablo Lorenzo, en la comisión, perdón, de Pablo Lorenzo, y el profesor que es de Villa Constitución, San Nicolás, bueno, compañero que se me ha ido en este momento, el otro profesor que dicta clases de apoyo para gente que se va a presentar en exámenes libres. Obviamente, si ustedes quieren, pueden asistir también, pero bueno, ya tienen obviamente esta clase regular y formato de clase semanal teórico-práctica, que creo yo no va a ser necesario que estén presentes en esos. Pero sí lo pueden difundir entre sus compañeros que no cursan conmigo o en ninguna otra comisión. ¿Está? Ahora en un ratito les envío ese WhatsApp de no es comisión, solamente se ve teoría que va a resultarle provechosa para el estudio de la materia.
Así que bueno, esas son las novedades que tenemos. Y obviamente al WhatsApp también, que habrán visto que no le he enviado nada hace bastante, porque justamente estoy muy escaso de tiempo por toda esta cuestión personal. Pero apenas me desocupe, van a empezar a recibir las cuestiones que quiero que lean, que son para ayudar, obviamente, a mejorar la comprensión de la materia. Nos vemos el próximo miércoles, les decía, el viernes tienen paro, consulten vía WhatsApp o la forma que tienen conexión. Yo no me he conectado con Gabriela, a ver si ella, obviamente la cátedra de ir al paro, les diría yo de que no tendrían clases, pero bueno, consulten con ella, seguramente tendrán clases recién la semana que viene. No recuerdo si el paro es para esta semana o la siguiente, ¿alguno de ustedes lo sabe? Jueves y viernes tenemos paro docente en Rosario. ¿Tienen presente? Esta semana, supuestamente. Bueno, entonces no tendrían clases. Bueno, si no tienen clases con las contadoras, el próximo encuentro de laboral será conmigo, relaciones laborales y de la seguridad social teórica el día miércoles. Y bueno, ya les estaré mandando el material, así van los que tienen tiempo, dedicación a la materia y quieren profundizar o preparar, lo vayan haciendo. Coloquen los presentes. Tengo que buscar el pendrive para grabar. Y nos vemos el próximo miércoles entonces. Chao, profe. Chao, hasta el Chao, profe.